Durante gran parte de mi vida, me hicieron creer que todo dependía del esfuerzo constante, la vigilancia perpetua y una lucha interminable contra las circunstancias. Cuanto más observaba la biología de la vida, más percibía una intrigante contradicción. Los momentos más extraordinarios no surgían cuando estaba tenso, sino cuando finalmente encontraba la paz. Y este descubrimiento transformó por completo mi visión de la realidad. Existe la creencia arraigada de que acelerar las cosas produce resultados más rápidos. Sin embargo, la naturaleza misma demuestra lo contrario. Ninguna flor florece bajo presión. Ninguna célula prospera en un estado continuo de amenaza. Cuando el cuerpo entra en modo de supervivencia, cierra puertas invisibles a la creatividad, la abundancia, la sanación y la conexión. Lo que muchos llaman mala suerte o bloqueo puede ser simplemente un reflejo de un organismo que vive en constante alerta. Lo más sorprendente es que aquello que buscamos con tanta desesperación quizás no esté tan lejos. Puede que simplemente esté oculto tras el ruido mental generado por el miedo, la ansiedad y la necesidad de controlarlo todo. Durante años he estudiado cómo las creencias, las emociones y las señales biológicas dan forma a la experiencia humana. Y una conclusión se ha vuelto imposible de ignorar. La vida responde de manera diferente cuando dejamos de luchar contra ella. La mayoría de las personas pasan años intentando atraer oportunidades, mientras su biología las predispone a esperar problemas. Este conflicto silencioso genera resistencia, agotamiento y frustración. Pero cuando la mente encuentra coherencia, cuando el cuerpo abandona su estado defensivo y cuando el subconsciente deja de operar por miedo, algo extraordinario comienza a suceder. La realidad empieza a revelar caminos que antes parecían inexistentes. Lo que voy a compartir aquí no es una teoría motivacional ni una promesa vacía. Es una comprensión basada en la biología, la conciencia y la profunda observación de la vida misma. Y quizás el mayor descubrimiento de todos sea este. Lo que verdaderamente te pertenece no llega cuando lo fuerzas, sino cuando te vuelves capaz de recibirlo. Durante muchos años observé cómo la gente creía que necesitaba luchar con más ahínco, correr más rápido y tener mayor control para lograr sus objetivos. Sin embargo, la biología me reveló algo diferente. Cuando un organismo entra en un estado de protección, reduce su capacidad para percibir oportunidades. El cuerpo comienza a gastar energía intentando sobrevivir y, en este proceso, deja de ver caminos que ya estaban presentes. Cuando estoy en calma, algo extraordinario sucede en mi interior. Mi sistema nervioso cambia su funcionamiento. Mis células reciben señales completamente distintas a las producidas por el miedo y la preocupación. Es como si se abriera una ventana silenciosa. La energía que antes se utilizaba para la defensa ahora se dirige hacia el crecimiento, la creatividad y la conexión. La vida empieza a parecer más ligera porque, biológicamente, estoy preparado para verla de otra manera. Recuerdo haber estudiado cómo se comportan las células en entornos seguros. Se desarrollan mejor, se comunican con mayor eficacia y expresan todo su potencial. Lo mismo me sucede a mí. Cuando libero la tensión constante, mi cerebro accede a recursos que no estaban disponibles durante el estrés. Las ideas surgen con mayor facilidad. Las soluciones aparecen sin esfuerzo excesivo. Las coincidencias comienzan a sucederse de forma secuencial, como si la realidad respondiera a una nueva frecuencia interna. La mayoría de la gente cree que la calma llega después de que los problemas desaparecen. Mi experiencia demuestra lo contrario. Primero, modifico mi estado interno. Luego, empiezo a notar cambios externos. Este cambio es poderoso porque me devuelve el poder interior. No espero a que el mundo se organice para sentir paz. Creo un entorno biológico favorable dentro de mí, y esto transforma mi interacción con todo lo que me rodea. Fue precisamente en ese momento cuando comencé a comprender algo aún más profundo. La calma no es solo una emoción placentera. Funciona como un lenguaje que el cuerpo utiliza para interpretar la realidad. Y cuando este lenguaje cambia,
patrones invisibles comienzan a revelarse de maneras sorprendentes, abriendo un espacio para comprender qué es lo que realmente bloquea a tantas personas sin que se den cuenta. Durante mucho tiempo, creí que el estrés era simplemente una reacción natural a los desafíos de la vida. Cuanto más estudiaba biología celular, más me daba cuenta de que el estrés era mucho más que un estado emocional. Funcionaba como un poderoso filtro que alteraba por completo mi percepción de la realidad. Cuando el cuerpo se pone en alerta, reduce su atención a lo que podría promover el crecimiento y la expansión. Toda la energía se dirige a identificar amenazas. La naturaleza programó este mecanismo para momentos de peligro real. Imaginemos a un antepasado enfrentándose a un depredador. En ese instante, no había lugar para la creatividad, la inspiración ni las nuevas oportunidades. La prioridad era la supervivencia. El problema es que muchas personas hoy viven en este mismo estado biológico durante años. El cuerpo reacciona ante las facturas, las preocupaciones y las incertidumbres del mismo modo que reaccionaría ante un riesgo inmediato. Y así, la mente empieza a ver solo obstáculos. Siempre me ha fascinado observar cómo dos personas pueden vivir situaciones similares y obtener resultados completamente diferentes. Una encuentra oportunidades, conexiones inesperadas y soluciones creativas. La otra se topa con dificultades por doquier. A menudo, la diferencia no radica en el entorno externo, sino en el estado interno. Cuando me domina el miedo, mi cerebro literalmente filtra la información que podría ayudarme. Las oportunidades pasan desapercibidas ante mis ojos. La ciencia demuestra que el cerebro recibe millones de datos por segundo, pero solo una pequeña fracción llega a la conciencia. Esto significa que mi percepción es selectiva. Cuando vivo en constante tensión, mi sistema de filtrado busca indicios de peligro, fracaso y escasez. Cuando encuentro la calma, ese mismo sistema empieza a percibir posibilidades, apoyo y caminos alternativos. El mundo parece cambiar, pero lo que realmente ha cambiado es la perspectiva con la que observo la vida. Fue entonces cuando comprendí algo trascendental. El universo puede estar enviando señales constantemente, pero un organismo en modo de supervivencia difícilmente puede reconocerlas. Y cuanto más investigaba esta dinámica, más evidente se volvía que el verdadero origen de este bloqueo no residía solo en los acontecimientos actuales, sino en programas muy antiguos que operaban silenciosamente en el subconsciente, moldeando mi realidad sin que yo me diera cuenta. Durante años, intenté comprender por qué tantas personas anhelan profundamente un cambio, pero siguen obteniendo los mismos resultados. La respuesta comenzó a surgir cuando investigué el funcionamiento del subconsciente. Me di cuenta de que gran parte de mi vida no estaba regida por las decisiones conscientes que creía tomar. Había viejos programas operando en segundo plano, influyendo automáticamente en mis comportamientos, emociones y percepciones. En mi infancia, mi cerebro funcionaba predominantemente en estados hipnóticos. Durante este periodo, absorbía información directamente de mi entorno. Las creencias de mis padres, las experiencias familiares, los miedos, las limitaciones e incluso las interpretaciones sobre el dinero, el amor y el éxito se registraban como verdades. No elegí estos patrones, simplemente se instalaron, y muchos de ellos siguieron funcionando décadas después, sin ninguna actualización. Lo más curioso es que la mente subconsciente no distingue entre lo que me ayuda y lo que me limita. Su función principal es repetir patrones conocidos. Si he aprendido que la vida exige una lucha constante, mi sistema buscará confirmar esa expectativa. Si he interiorizado la creencia de que las oportunidades son escasas, mi percepción encontrará pruebas que la respalden. Mientras tanto, la mente consciente puede estar deseando exactamente lo contrario. Surge entonces un conflicto silencioso entre la intención y la programación. Fue al observar este mecanismo que comencé a comprender por qué tantas personas se sienten estancadas. Afirman desear prosperidad, pero tienen una mentalidad de escasez. Anhelan relaciones sanas, pero actúan con creencias de rechazo. Buscan la paz,
pero mantienen patrones internos de vigilancia constante. No se trata de falta de capacidad. A menudo es simplemente un software obsoleto que ejecuta instrucciones que ya no se corresponden con la realidad actual. Cuando comencé a reconocer estos programas, algo importante se hizo evidente. La resistencia no era un enemigo, sino una señal. Un indicador que mostraba qué creencias dirigían mi experiencia sin mi consentimiento consciente. Y fue precisamente este descubrimiento el que me abrió el camino a una comprensión aún más profunda de cómo la mente, el cuerpo y la energía trabajan juntos para dar forma a todo lo que experimento a diario. Al profundizar en mis estudios sobre células y comportamiento humano, comprendí que la verdadera transformación no se produce simplemente con el pensamiento. Mucha gente cree que basta con repetir afirmaciones positivas o imaginar el resultado deseado, pero existe una gran diferencia entre pensar algo y estar verdaderamente alineado con ello. El cambio se produce cuando la mente, el cuerpo y las emociones comienzan a transmitir el mismo mensaje simultáneamente. Solía observar a personas que decían confiar en la vida mientras sus cuerpos permanecían tensos, sus hombros rígidos y su respiración agitada. La mente enviaba una señal, pero el cuerpo enviaba una completamente distinta. Esta incoherencia crea ruido en el sistema. Es como intentar sintonizar una emisora de radio cuando varios canales compiten por la misma frecuencia. La intención está ahí, pero el mensaje llega fragmentado. La biología demuestra que cada emoción produce una cascada química específica. Cuando siento gratitud genuina, seguridad o confianza, mis células reciben información distinta a la que producen el miedo y la ansiedad. No se trata solo de una sensación subjetiva. Se produce una respuesta física en todo el cuerpo. Todo el organismo participa en el diálogo que mantengo con la realidad y responde fielmente a lo que considera verdadero. Fue fascinante darme cuenta de que los momentos más transformadores de mi vida no ocurrieron cuando forcé resultados. Surgieron cuando alcancé un estado de coherencia interior. Mis pensamientos se alinearon con mis emociones con mis acciones y mis acciones con mis creencias más profundas. En ese estado, todo parecía fluir con menos resistencia. Las decisiones se volvieron más claras y los encuentros adecuados se dieron casi de forma natural. Cuanto más observaba este proceso, más comprendía que la coherencia crea una especie de campo organizador en mi interior. Reduce los conflictos internos y libera energía que antes se desperdiciaba en contradicciones invisibles. Y fue precisamente en este punto donde surgió un descubrimiento sorprendente. A menudo, el mayor obstáculo para obtener lo que deseo no es la falta de esfuerzo, sino el exceso de este. Durante mucho tiempo, me hicieron creer que cuanto más me esforzara, mayores serían mis posibilidades de lograr lo que deseaba. Esta idea está profundamente arraigada en muchas culturas. Trabajar más, insistir más, controlar más. Pero al observar la naturaleza y el comportamiento de las células, comencé a notar algo curioso. Los procesos más inteligentes de la vida no ocurren por la fuerza, sino por la armonía. Cuando intento controlar cada detalle del futuro, mi cuerpo suele interpretar esta necesidad como una señal de inseguridad. Al fin y al cabo, si confiara plenamente en el proceso, no necesitaría estar pendiente de todo constantemente. Esta vigilancia continua activa mecanismos de estrés que ponen a mi cuerpo en modo de protección. Sin darme cuenta, empiezo a emitir señales biológicas de escasez, miedo y urgencia. Y estas señales influyen directamente en cómo percibo el mundo y cómo reacciono ante él. Recuerdo innumerables situaciones en las que una solución parecía lejana, justo cuando más me esforzaba por conseguirla. Cuanto más insistía, más resistencia encontraba. Entonces, algo cambiaba. Soltaba el control, relajaba mis expectativas y centraba mi atención en el presente. Y, casi de forma sorprendente, las puertas comenzaban a abrirse. Aparecía gente, surgían oportunidades y las respuestas que parecían ocultas se hacían evidentes. No porque el universo hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado.
La naturaleza nos ofrece poderosos ejemplos de este principio. Una semilla no crece porque ansía convertirse en árbol, sino porque encuentra las condiciones adecuadas para expresar el potencial que ya reside en ella. Lo mismo me sucede a mí. Cuando vivo con coherencia, seguridad y confianza, permito que mis capacidades latentes encuentren espacio para emerger. El crecimiento deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia natural. Fue entonces cuando comprendí algo que transformó por completo mi perspectiva sobre la plenitud. A menudo, lo que busco no se ve obstaculizado por fuerzas externas, sino por la tensión que genera mi propia necesidad de controlar el resultado. Al investigar esta dinámica con mayor profundidad, comencé a darme cuenta de que existe una frecuencia emocional específica capaz de alterar por completo mi percepción de la realidad. Uno de los descubrimientos más fascinantes de mi camino fue darme cuenta de que no experimento la realidad tal como es. La experimento a través de los filtros creados por mis emociones, creencias e interpretaciones. Durante mucho tiempo, imaginé que los acontecimientos externos determinaban cómo me sentía. Gradualmente, comencé a comprender que mi estado emocional también determinaba qué aspectos de la realidad era capaz de percibir. Cuando me abruma la preocupación, todo parece más pesado. Los pequeños obstáculos se convierten en problemas descomunales. Las situaciones neutras empiezan a parecer amenazantes. Mi cerebro intenta confirmar lo que siento internamente. Es como si me pusiera unas gafas invisibles que solo resaltan los problemas, los riesgos y las limitaciones. El mundo no ha cambiado. Lo que ha cambiado por completo es la frecuencia emocional con la que lo observo. Por otro lado, cuando cultivo sentimientos como la gratitud, la confianza y el aprecio, sucede algo extraordinario. Mi atención comienza a percibir oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Las conversaciones adquieren un nuevo significado. Surgen ideas espontáneamente. Personas que parecían distantes se vuelven accesibles. No es magia. Se trata de cómo mi sistema nervioso organiza e interpreta la información disponible a mi alrededor. Mi biología comienza a funcionar de manera más abierta y receptiva. Siempre me ha parecido interesante observar cómo ciertas emociones amplían mi percepción, mientras que otras la restringen. El miedo limita mi perspectiva. La confianza la amplía. La ansiedad me mantiene concentrado en lo que podría salir mal. La serenidad me permite ver alternativas. Cuando comprendo este mecanismo, dejo de tratar mis emociones como meras reacciones y empiezo a verlas como fuerzas que influyen directamente en mi experiencia diaria de la vida. Fue precisamente esta comprensión la que me llevó a una de las lecciones más profundas que he aprendido. Hubo un momento en que comprendí que la mayor transformación no provendría de un mejor control de los acontecimientos, sino de abandonar esa necesidad. Y cuando eso sucedió, una nueva relación con la vida comenzó a surgir de una manera sorprendente y liberadora. Llega un punto en la vida en que el cansancio de intentar controlarlo todo supera el miedo a soltar. Yo llegué a ese punto cuando me di cuenta de cuántas horas de mi energía consumía anticipando problemas, calculando escenarios e intentando garantizar resultados. Mi mente creía que estaba protegiendo mi futuro. En la práctica, me estaba robando la capacidad de vivir el presente. Y fue en este contraste donde algo comenzó a cambiar silenciosamente en mi interior. Antes creía que permitir era una forma de pasividad. Me parecía sinónimo de rendirse. Pero la biología me enseñó lo contrario. Permitir no significa abandonar el rumbo. Significa dejar de luchar contra el flujo natural de los procesos vitales. Una célula sana no fuerza su crecimiento. Responde adecuadamente a las condiciones que la rodean. Cuanto más observaba este principio en la naturaleza, más me daba cuenta de cuánto se aplicaba a la experiencia humana. Cuando comencé a relajar mi necesidad de controlar cada detalle, noté algo inesperado. Mi mente se aclaró. Decisiones que antes parecían imposibles se volvieron sencillas. Las relaciones fluyeron con mayor facilidad. Incluso situaciones que consideraba obstáculos comenzaron a revelar oportunidades ocultas. No porque todo se volviera perfecto, sino porque dejé de malgastar energía resistiéndome a lo que ya estaba sucediendo. Comencé a trabajar con la vida en lugar de luchar contra ella.
Fue un proceso de aprendizaje gradual. A veces, el viejo impulso de control regresaba con fuerza. Quería acelerar los procesos, predecir resultados y eliminar las incertidumbres. Entonces recordaba algo fundamental: la naturaleza prospera mediante la adaptación, no mediante el control absoluto. Cuanto más confiaba en este principio, más capaz era de mantenerme presente. Y en ese estado de presencia surgían respuestas con una precisión que la ansiedad jamás podría producir. Gradualmente, comprendí que permitir algo no significa renunciar al poder personal. Significa abandonar la ilusión de que todo depende exclusivamente de mi esfuerzo consciente. Y a medida que esta comprensión se profundizaba, comencé a ver algo aún más impresionante sucediendo dentro de mi propio cuerpo, en los billones de células que responden continuamente a señales de seguridad o miedo. Una de las mayores revelaciones que encontré al estudiar biología celular fue darme cuenta de que toda la vida se rige por un principio extremadamente simple. Las células evalúan constantemente su entorno. En cada instante, toman una decisión biológica fundamental: crecer o protegerse. No pueden hacer ambas cosas a la vez con la máxima eficiencia. Este descubrimiento cambió por completo mi comprensión de la vida humana. Cuando el entorno se percibe como seguro, las células dirigen la energía hacia funciones de desarrollo, reparación y expansión. Se comunican mejor, utilizan los recursos de forma más inteligente y expresan plenamente su potencial. Es como una comunidad que trabaja en armonía. Todo coopera para favorecer la evolución del organismo. El cuerpo entra en un estado de equilibrio que mantiene la salud, la creatividad y la vitalidad. Pero cuando el miedo toma el control, las prioridades cambian instantáneamente. El organismo comienza a invertir energía en la supervivencia. Los recursos que podrían usarse para el crecimiento se desvían a los mecanismos de defensa. Este proceso fue esencial para nuestra evolución, pero se vuelve problemático cuando el miedo deja de ser ocasional y se transforma en un estilo de vida permanente. Muchas personas viven durante años en este estado sin darse cuenta. Lo que más me impresionó fue comprender que las células no solo responden al entorno externo, sino también a mi interpretación de ese entorno. Dos personas pueden enfrentarse a la misma situación y generar respuestas biológicas completamente diferentes. Lo que creo, siento y percibo influye directamente en las señales químicas que se envían por todo el organismo. Mi visión de la vida se convierte en parte del entorno que experimentan mis células. Fue entonces cuando comenzó a surgir una comprensión aún más profunda. Si billones de células responden continuamente a las señales que emito, tal vez la realidad refleje algo similar a una escala mucho mayor. Y cuanto más observaba los acontecimientos de la vida desde esta perspectiva, más evidente se volvía la presencia de una inteligencia invisible que organizaba conexiones, encuentros y sincronicidades más allá de lo que mis ojos podían ver. A lo largo de mi vida, comencé a notar algo que al principio parecía mera coincidencia. Ciertas personas aparecían justo cuando necesitaba información importante. Algunos libros llegaban a mis manos en momentos cruciales. Algunas oportunidades surgían tras largos periodos de aparente silencio. Cuanto más observaba estos acontecimientos, más difícil me resultaba creer que todo fuera simplemente fruto del azar. Como biólogo, siempre he buscado comprender los mecanismos que conectan la vida. Y una de las cosas más extraordinarias de la naturaleza es darnos cuenta de que ningún sistema funciona de forma aislada. Cada célula se comunica constantemente con miles de otras. Cada organismo participa en redes mucho más grandes de lo que puede percibir conscientemente. La vida prospera gracias a la conexión, y esto me ha llevado a reflexionar sobre la posibilidad de que nosotros también formemos parte de una inteligencia organizadora mucho más amplia. Cuando me paralizan el miedo, la prisa y la ansiedad, mi atención se reduce. Solo veo lo que tengo justo delante. Pero cuando encuentro la calma, sucede algo diferente. Empiezo a percibir patrones. Encuentros aparentemente aleatorios revelan significado.
Eventos inconexos comienzan a formar una secuencia coherente. Es como si una capa más profunda de la realidad se hiciera visible. No porque apareciera en ese instante, sino porque finalmente estoy dispuesto a percibirla. Recuerdo momentos en los que buscaba desesperadamente respuestas y nada parecía suceder. Luego, cuando dejé de lado mi necesidad de controlar el resultado, la solución apareció por caminos completamente inesperados. Una conversación casual, una frase en un libro, una simple experiencia cotidiana. La vida parecía reorganizar silenciosamente las piezas de un rompecabezas. Y lo más interesante es que estas situaciones se repetían con la suficiente frecuencia como para llamar mi atención. Así empecé a comprender que quizás la existencia funciona de una manera mucho más colaborativa de lo que imaginamos. Hay procesos que ocurren más allá del alcance de la mente consciente. Se crean conexiones mientras creemos que no sucede nada. Y esta comprensión me llevó a la lección final y más liberadora de todas: la capacidad de confiar profundamente en el fluir natural de la vida sin dejarme consumir por la ansiedad. Durante muchos años, asocié la confianza con la certeza. Creía que solo podía relajarme cuando tuviera todas las respuestas, todas las garantías y todos los resultados bajo control. Con el tiempo, me di cuenta de que esa condición nunca llegaría. La vida es movimiento. Está en constante cambio, reorganizándose y creando posibilidades que no se pueden predecir por completo. Fue entonces cuando empecé a comprender que la confianza no nace de la certeza, sino de la relación que desarrollo con la incertidumbre. Al observar la naturaleza, descubrí una sabiduría extraordinaria. Ningún árbol entra en pánico durante el invierno. Ningún río se pregunta qué camino tomará su agua hacia el océano. La vida no malgasta energía intentando controlar cada paso del proceso. Responde al momento presente y sigue adelante. Cuanto más reflexionaba sobre esto, más me daba cuenta de la ansiedad que surge al intentar vivir el mañana antes incluso de que exista. La ansiedad crea la ilusión de productividad. Me hace parecer que resuelvo problemas cuando en realidad solo doy vueltas y vueltas a los mismos pensamientos. Mi cuerpo permanece en estado de alerta constante. Mi mente se agota y mi percepción se ve limitada. En cambio, cuando encuentro la calma, accedo a recursos mucho más inteligentes. La claridad reemplaza la confusión. La observación reemplaza la reacción. Y lo que parecía imposible comienza a revelar caminos que antes estaban ocultos. Una de las mayores lecciones de mi camino fue comprender que confiar no significa creer que todo sucederá exactamente como lo planeé. Significa reconocer que la vida posee su propia inteligencia, capaz de ofrecer soluciones que van más allá de lo que mi mente puede imaginar. Cuando suelto la necesidad de controlar cada detalle, creo espacio para que surjan nuevas posibilidades. Y, a menudo, estas posibilidades resultan ser mejores que cualquier plan que jamás haya creado. Hoy comprendo que lo que me pertenece de verdad no necesita ser perseguido con desesperación. No necesita ser arrancado a la fuerza de mi vida. Lo que se alinea con quien me he convertido encuentra su camino cuando dejo de vivir en un estado de resistencia. Y fue precisamente en esta serenidad donde descubrí una de las mayores verdades de la biología, la conciencia y la existencia misma. La vida fluye mejor cuando dejo de luchar contra ella. A lo largo de mi camino, comprendí que la vida no responde a la fuerza de la misma manera que responde a la constancia. Cuanto más intentaba controlarlo todo, mayor resistencia encontraba. Cuanto más aprendía a confiar, a alinearme y a permitir, más parecía que la realidad colaboraba con caminos que antes no podía vislumbrar. La verdadera transformación comenzó cuando comprendí que el universo no me negaba nada. Simplemente observaba la vida a través del filtro del miedo, la ansiedad y la programación inconsciente. Cuando esos filtros empezaron a desaparecer, las oportunidades, los encuentros, las soluciones y las sincronicidades comenzaron a surgir de forma natural. Comenta la frase: todo lo que me pertenece vuelve a mí cuando estoy en calma. Porque, al final,
La vida florece con mayor facilidad cuando la confianza ocupa el lugar que antes pertenecía al miedo.